¿Cómo os va? Ahora vamos a hablar de un tema realmente de actualidad, pero también muy polémico, que es la idea de que la izquierda española es el fascismo. La izquierda española es el fascismo español. Esto es una cuestión que quienes vivimos perseguidos y aplastados por esta izquierda fascista, totalitaria y capitalista, entonces pues lo tenemos muy claro, pero el monstruoso aparato de propaganda que ha montado la izquierda, pues con la ayuda de la derecha y con la ayuda del Estado y con el apoyo de las grandes transnacionales financieras, lo hacen más difícil de entender. En la medida en que cuando yo publico libros, por ejemplo, mi último libro, Erótica creadora de vida, entonces el fascismo de izquierda se me echa encima, intenta machacarme, intenta negarme mi libertad a decir lo que tengo que decir, se les guste o no les guste, entonces tengo que defenderme, claro, tengo que defenderme y entonces me defiendo pues realizando, digamos, intervenciones de denuncia que muestren que realmente la izquierda es la continuadora del ideario fascista de Mussolini, de Hitler, de Stalin y de todos los fascistas que ha habido en el siglo XX europeo. Si nosotros nos situamos en los años 20 y 30 del siglo pasado, que es el del auge de los fascismos, concluiríamos, probablemente sí, que el fascismo es una ideología de la derecha. En el caso español, pues en gran medida es así. Franco es un militar, el ejército es conservador, la Iglesia Católica la apoya, etcétera, etcétera. Pero cuando observamos la situación en otros lugares, pues la cosa ya no encaja tanto. No olvidemos que Mussolini, el creador de la teoría del fascismo, era un dirigente, un jefe del Partido Socialista Italiano. Durante mucho tiempo lo fue, y de ahí fue derivando sus posiciones fascistas. No olvidemos al mismo tiempo que Hitler opera en un partido que se llamaba Obrero y Socialista. Entonces, todos ellos, ante la opinión pública de su época, parecían como dirigentes, como jefes que eran más bien de izquierdas o que eran incluso de izquierdas ampliamente y disputaban la clientela política a los partidos comunistas y a los partidos socialistas clásicos. Mussolini, ¿en quién se inspira? Pues se inspira en los bolcheviques, sobre todo en Trotsky. Trotsky, que era un fascista total, Trotsky era el fascista más fascista del mundo, pues entonces él inspira a Mussolini. Claro, luego Trotsky tuvo un discípulo que fue Stalin. Stalin aplicó en la práctica las teorías que él había desarrollado en los libros y que no le dio tiempo. Hubo un conflicto entre fascistas porque los fascistas, como les pasa a los perros de presa, tienden a pelearse entre ellos. Ello lo vemos actualmente en las peleas que hoy hay dentro, terribles, sangrientas, dentro del principal partido fascista actual de izquierda, que es Podemos, pues ahí están siempre a la greña. ¿Por qué? Por poder y por dinero. Ahora ya está tan degenerado el fascismo de izquierdas que ni siquiera se molesta en presentar los conflictos como teóricos, doctrinales, políticos, ideológicos. No, ya es una lucha burda, bestial, brutal por el dinero que les entrega el Estado y por la presencia pública, la fama y el poder que les otorga el Estado. Si observamos cuál es el partido o el país fascista por excelencia hoy, es China. China es un país fascista 100%, nadie lo puede negar, en su economía, en su política y todo, partido único, totalitarismo, adoctrinamiento de las masas, prohibición de la reproducción a partir de la política de hijo único. ¿Por qué ideología seguía China? China está dirigida por el Partido Comunista de China, que se declara marxista. Esto no les gusta a un montón de gente que vive en una cosmovisión anticuada, pasada de moda, que es una idea de lo que es la ideología y la política de hace ya 50 años, en donde el marxismo tenía unas connotaciones emancipadoras que hoy no tienen en absoluto. Digámoslo claramente, el primer ideólogo del marxismo es Carlos Marx y es a su vez el primer fascista. Carlos Marx es el primer fascista. ¿Por qué? Porque él no considera la ideología, la cosmovisión, los valores de la libertad. En la obra de Marx la libertad no existe, el individuo como persona no existe, es imposible entender, la ética no existe cuando la ética es decisiva para que funcione una sociedad donde los valores estatales, los valores coactivos y represivos no deben existir. La soberanía popular
vamos, ni la entiende. Marx se declara contrario a la libertad de conciencia. Este elemento fundamental, que es la libertad de conciencia, la libertad para que cada persona realice su mundo interior a partir de sí mismo y no a partir de la policía política y de las coacciones. La libertad de expresión tampoco, la ética y los valores. No hay nada de esto. Marx es un fascista, es una persona que se conecta con lo peor de la cultura occidental, que es la obra de Platón, La República, donde propone un gobierno de los sabios que niega el principio de la democracia y la soberanía popular, o la política de Aristóteles. Él está ahí y bueno, dice cosas tremendas y horribles que han marcado la historia de Europa en los últimos 50 años. Al ser un enemigo de la libertad, es un amigo del capitalismo. La crítica del capitalismo de Marx es una pantomima, es una bobada, es algo que no se puede creer, porque Marx, en definitiva, lo que quiere es un hipercapitalismo donde la libertad individual y colectiva haya dejado de existir. Una especie de productivismo fanatizado que nos llevaría a no saber quién, al hipergobierno de unas élites esclarecidas que al mismo tiempo se hacen multimillonarios, es decir, a China. Quienes me vengan con mandangas teoréticas sobre Marx, yo les digo, mirar China. Eso es el marxismo aplicado es China. ¿Quién quiere vivir en China? ¿Qué valor tiene China? Ninguno. Pues entonces el marxismo es eso. O sea, si nosotros partimos de la idea de que Marx es el primer fascista, hemos avanzado muchísimo en la comprensión del fascismo. Entonces la izquierda española, que sigue mariposeando, sigue tonteando con el marxismo, es fascista por definición, por origen. Por ejemplo, el GAL. El GAL es una organización parapolicial dedicada al asesinato de gentes, por cierto, también de izquierda, y entonces eso es una cosa que lo hace el PSOE. El PSOE monta el GAL, un grupo parapolicial. Lo que no se atreve a hacer la derecha, lo hace la izquierda. Y entonces eso demuestra la naturaleza totalitaria, fascista y criminal de la izquierda. Ellos hacen el GAL y se atreven a hacer el GAL, lo que no se atrevió a hacer, por ejemplo, pues José María y todos estos, pues José María Aznar y los demás, que ellos se dice que los fascistas de izquierda les acusan de fascistas, pero ¿cuándo ha creado un grupo parapolicial José María Aznar? No lo ha creado, sin embargo sí lo ha creado el PSOE con el apoyo tácito de casi toda la izquierda. La tortura sistemática en el País Vasco, mantenida en los años 80, 90 y principios de este siglo, es otro componente esencial del fascismo de izquierda. Tortura sistemática, hay descripciones aterradoras, sobre todo de los tiempos del juez Garzón, torturas terribles, aterradoras, por favor leerlas para que veáis qué son los fascistas de izquierda. Luego está el fenómeno de la construcción de un Estado policial. El Estado policial, ya vemos que ellos constantemente, más dinero para la policía, más leyes. La manera indirecta de construir el Estado policial es lanzar leyes. Cuanto más leyes haya, como esas leyes tienen que ser aplicadas, necesita más vigilancia. Cuanto más vigilancia, más cuerpos policiales. El Estado policial es lo único que entiende la izquierda, porque la izquierda solo hace dos cosas bien: la represión policial y la propaganda, que son dos rasgos definitorios del fascismo. Luego tenemos ahora mismo cuál es la situación. Ahora la izquierda está trabajando para crear un nuevo GAL con la gente que sigue, hombres y mujeres, más mujeres, el Manifiesto Skun. El Manifiesto Skun es lo que habitualmente se conoce como feminacismo. Entonces la están adiestrando, el feminacismo cada vez está más violento, organiza más palizas, organiza más violencia. Entonces de un momento a otro el CNI, que es quien dirige todo esto, va a armar al feminacismo para convertirle en un nuevo GAL que se dedique al exterminio, a la represión de las fuerzas antisistema y sobre todo a las fuerzas revolucionarias que nos oponemos al capitalismo y al Estado y pretendemos una revolución popular. En quinto lugar, la izquierda ha creado o ha contribuido de una manera importante a crear la gran empresa multinacional. La izquierda es la creadora del gran capitalismo español, de la empresa transnacional española que ha revitalizado el neocolonialismo español en Latinoamérica. Todo eso se hace en los años 90 bajo la dirección del PSOE. Es curioso que el gran capitalismo prefiere la dirección de la izquierda a la de Aznar en la época o luego a la de Mariano Rajoy. Ellos confían ciegamente en la izquierda porque la izquierda les ha salvado de todo tipo de conflictos y problemas. El capitalismo no podría entenderse sin la izquierda es el capitalismo y el capitalismo promueve la izquierda de todas maneras. Ya vemos ahora el principal grupo fascista de izquierda que hay,
que es Podemos, está promovido por el Banco de Santander, tiene su comisario político del Banco de Santander ahí dentro, y entonces se le promueve a través de las empresas, por ejemplo de la televisión, los telepredicadores de Podemos, que están día y noche en todas las televisiones, en todas las tertulias. Eso significa un dinero enorme, un dinero inmenso, que ¿quién lo financia? La banca, la gran banca española, que necesita un partido fascista de nuevo tipo para manejar la sociedad, para intimidar, para palear, para controlar a los disidentes, y esa es la función que está haciendo Podemos. En sexto lugar, solo la izquierda ha podido crear un partido rigurosamente autoritario, mesiánico, caudillista, racista, sexista y machista como es Podemos. Todas estas cuestiones se encuentran allí. No es, por ejemplo, el caudillismo, estas luchas cainitas, esta mentalidad fratricida típica de la izquierda fascista. Recordemos los tiempos de la Unión Soviética, en cómo se mataban unas facciones a otras, la facción de Stalin contra la de Beria contra la de no sé quién, siempre se estaban matando, la de Stalin contra la de Trotsky. Ese es con natural el fascismo de izquierda, la mentalidad cainita, el que solo mando yo, y a ti te acuchillo, y aquí no llegan a más, porque con todo, yo tengo que decir, hay una legislación parlamentarista que impide que quienes disentimos del fascismo de izquierda estaríamos ya, ¿dónde estaríamos? Pues estaríamos en el cementerio o estaríamos ya muertos después de infinitas torturas, que es lo que hacían con la gente popular y con los revolucionarios, los fascistas de izquierda de la Unión Soviética, lo que siguen haciendo en China y en todos los países donde han tenido poder, como es Cuba, como es Venezuela. Allí hay un fascismo de izquierda, un poder de unas élites, nadie puede disentir, no hay libertad de conciencia, no hay libertad de expresión, todo es aplaudir al jefe, alabar al jefe. Aquí el jefe es un caudillito ridículo que el CNI se ha sacado de la manga, que solo le siguen 4 gatos, pero como se invierten inmensas cantidades en publicidad, en propaganda, y los telepredicadores de Podemos están día y noche, pues entonces la cosa funciona bien, ¿no? Podemos ha aniquilado, y el PSOE y toda esa cosa horrible y repugnante heredera del Partido Comunista, ha aniquilado a los residuos de que quedaban, de residuos combativos, a veces muy interesantes, del 15M. Ahora mismo vivimos en un periodo de apatía total. Como me decía el otro día un amigo, esto es una sociedad muerta, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Podemos lo ha aniquilado todo, lo ha aniquilado todo. Entonces, no ha dejado nada, y por medio del terror, de la intimidación, a veces del chantaje, a veces de comprar a la gente, ha ido aniquilándolo todo. Para eso les puso ahí el Banco de Santander, a ellos y más todavía a los sectores anticapitalistas, que se tienen que llamar anticapitalistas como se llaman todos los nazis. Nadie se llamaba más anticapitalista que Hitler, y ellos, claro, lo que proponen es un capitalismo de Estado, que es la peor, la más destructiva, la más cara, la más ineficiente forma de capitalismo. Hay que tener en cuenta que los fascismos se juntan, Dios los cría y ellos se juntan. Por ejemplo, la transición, que es sino la confluencia entre el fascismo de derechas, el franquismo y el fascismo de izquierdas como Partido Comunista. La transición no es nada más que una coincidencia para repartirse el país entre los franquistas reconvertidos, entre comillas, dirigidos por Adolfo Suárez, y los fascistas de izquierdas dirigidos por Santiago Carrillo. Ellos ahí entonces se juntan, se unen y hacen un reparto, y entonces llegan a un acuerdo bien curioso, que es: los militares fascistas no van a ser tocados. A ver, fascistas de izquierdas, decirme por qué los militares de Franco no fueron tocados. Los policías y los guardias civiles, torturadores y asesinos, no van a ser tocados. Ahí tenemos todavía, gozando de sus pensiones y tomándose cañas en público, a los peores torturadores de la Brigada Político-Social. Por cierto, habría que hacer algo contra esta gente. ¿Cómo podemos permitir que un torturador como Will el Niño siga ahí tranquilamente? ¿Quién ha hecho eso? Ha hecho eso los fascistas de izquierda, que pactaron con los fascistas de derecha que un sujeto como Will el Niño pudiera vivir tranquilamente, cobrar su pensión y reírse de nosotros. En tercer lugar, nada de expropiar a la gente que había hecho negocios, que había hecho muchísimo dinero con el franquismo. Todos estos empresarios franquistas que se forraban únicamente en relación a su proximidad a Franco, toda esta gente lógicamente tenían que haber sido juzgados, expropiados, se les debía de haber pedido una explicación y se les debía de haber expropiado las inmensas masas de dinero, todos sus bienes, propiedades, bonos, acciones, tierras, fábricas, empresas. No se hizo nada de esto. Estos empresarios franquistas luego de vez en cuando salían en tiempos de la transición en la televisión diciendo que se habían hecho demócratas, y eso ya era todo. Qué barato, qué fácil, ¿no?
Luego había que limpiar de franquistas los medios de comunicación. Por favor, tampoco se hizo. Ahí tenemos a los jefazos del país, que eran los jerarcas y dirigentes de la televisión de Franco, que continuaron tranquilamente sin ningún problema. Y luego se debía de haber indemnizado a las víctimas de la represión durante el periodo franquista. Nada de esto se hizo, nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque los fascistas de izquierda, el Partido Comunista y sus satélites se aliaron con los fascistas de derechas para salvar al fascismo. Y ahora esto nos lo quieren hacer olvidar de dos maneras. Una es llamando fachas franquistas y fascistas a todo Dios, que es la especialidad de toda esta chusma superfascista de Podemos y de Izquierda Unida. Entonces ellos quieren hacer olvidar a la gente que ellos son los protectores y los salvadores del franquismo. Por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, la Manuela, esta mujer, ella fue de la cúpula dirigente del Partido Comunista en ese tiempo, y entonces ahora Manuela Carmena se nos presenta como una mujer que es antifranquista. Pero ¿qué antifranquista? Ella salvó el franquismo, ella salvó a toda esta gente, ella impidió que fueran llevados a juicio y expropiados todos los que habían hecho negocios espantosos y se habían llenado los bolsillos hasta niveles inverosímiles, ganando miles de millones de pesetas con Franco. Entonces la señora Carmena impidió que todo eso fuera llevado ante un tribunal que debía haber sido un tribunal de desfascistización y de desfalangelización del país. Pero no, esto era imposible. Entonces el PCE, el Partido Comunista de España, conserva intacto todo el aparato franquista, de tal manera que hoy seguimos bajo un aparato estatal franquista. No ha habido cambios, no ha habido reformas, lo único que lo gestionan mitad y mitad. Mitad y mitad, unos poquitos lo gestionan los fascistas de derecha y otro poquito los fascistas de izquierda. ¿A cambio de qué hacen esto los fascistas de izquierda? Pues a cambio de lo que tienen, que es, en primer lugar, el control de los medios de comunicación. Ellos controlan los medios de comunicación, las televisiones, las radios al 90%, las televisiones al 95%, y la prensa. Ahí tenemos El País, que es un producto del franquismo más rancio y más vetusto, actualizado, en el cual los jefes son franquistas y luego los columnistas, escritores y tal, pues son fascistas de izquierda, a los cuales se pagan cantidades fabulosas por escribir chorradas y tonterías, en general bastante mal escritas, porque no dominan el arte de escribir, porque ellos solo dominan el arte de ganar dinero, el arte de forrarse, el arte de explotarnos con su retórica. Luego, además de los medios de comunicación, le dan una parte muy importante de la enseñanza universitaria. Las universidades se ponen en manos de los fascistas de izquierda, de los marxistas, de toda esta gente que se dedican a reprimir a los estudiantes, a reprimir el pensamiento creador y a no hacer nada. 40 años después, estas universidades en manos de la izquierda, ¿qué han producido? Han producido nada, basura, caca, excrementos, porque el marxismo no es creativo, impide la creatividad, porque es un dogmatismo, es un fanatismo, y porque los marxistas solo piensan en una cosa, en el dinero, en llenarse el bolsillo, y entonces no han creado nada. Lo poco que se ha creado lo ha hecho gente que no se considera marxista. Luego están los sindicatos con sus 300.000 liberados, 300.000 parásitos, 300.000 explotadores, y luego puestos y cargos pues por todo el aparato, en los ayuntamientos, las comunidades autónomas, etcétera. Todo esto ha hecho que claro, la vida de la izquierda haya sido maravillosa y estupenda. Entonces, en estos 40 años ya nos encontramos que cuando eso ya empezaba a flaquear, porque ya era una generación siguiente, pues entonces viene otra pandilla de golfos a llenarse el bolsillo también, que son los jefes de Podemos y los jefes de Izquierda Unida, que continúan la tradición del fascismo de izquierda, salvándole al capitalismo, sacándole las castañas del fuego, sobre todo al Estado. Y entonces ahora nos encontramos en esta situación. Vamos a ver que la historia de la izquierda es la historia del fascismo, es la historia del totalitarismo, la historia de la violencia. Cuando se funda el PSOE en 1879, ¿para qué se hace? Se hace simplemente para destruir las luchas del movimiento obrero, luchas espontáneas o semi-espontáneas. Entonces se funda el PSOE con muchísimo dinero, que hay que investigar quién financia la fundación del PSOE. Claramente el Estado quiere. En realidad la fundación del PSOE hay que situarla dentro de las fundaciones del nuevo aparato de Estado. La Guardia Civil se crea en 1844 y el PSOE en 1879.
¿Para qué se funda la OGT? Para destruir la acción espontánea de los trabajadores, de los campesinos, de los artesanos que se negaban a ser simplemente vilmente explotados, y entonces se les pone eso ahí para tergiversar, manipular, y entonces un partido que no era nada, un partidito que eran 4 señores con una ignorancia enciclopédica, porque algo que caracteriza a la izquierda española es su ignorancia, pues crean un partido. Luego, en 1934, traicionan a los trabajadores asturianos cuando hay el heroico, el glorioso, el magnífico levantamiento armado revolucionario en Asturias. Ellos lo que hacen es traicionarlo y entonces entregarlo de muchas maneras a la acción represiva del aparato policial y del aparato militar. Ahí, mientras Franco lanza al tercio ya los marroquíes contra los mineros, ellos lo que hacen es traicionar a los mineros y presentarlos como blanco fácil para las torturas y las matanzas que va a hacer Franco allí. Ellos siempre han colaborado con Franco, siempre han colaborado con el capitalismo, y a través solo de una propaganda miserable y mentirosa han intentado ocultarlo. Luego tenemos las matanzas de trabajadores en la Segunda República, en el bienio republicano socialista, cuyo ejemplo más clásico es Casasviejas. Ellos matan y matan, una vez por semana hay una matanza, ordenan a la Guardia Civil que disparen contra esta concentración de trabajadores o de campesinos o a los guardias de asalto, y entonces pues nada, y lo hacen impasiblemente, sin cortarse, sin molestarse. El bienio republicano socialista es el bienio de las matanzas, y si en algunos momentos, como sucedió por ejemplo en Córdoba en 1932, se ve la Guardia Civil desbordada, pues entonces envían al ejército, envían artillería y envían aviación contra los trabajadores. Esta es la izquierda de los trabajadores. Luego está el Frente Popular, pues los asesinatos masivos. Aquí pasamos de que en el bienio republicano socialista había una matanza de trabajadores ordenada por la izquierda cada semana, ahora ya la hay cada día. Incluso en un mismo día hay 2 o 3. El caso más característico es Yeste, en Albacete, la matanza de Yeste. Esa matanza la realiza la Guardia Civil cumpliendo las órdenes que le dan los partidos de la izquierda, el gobierno republicano que de Madrid, que ordena hacer un escarmiento ejemplar a quienes estaban pidiendo el comunal. La lucha por el comunal, que era la gran lucha contra el Frente Popular, es cercenada por el Frente Popular, que entonces se convierte en una máquina de matar. No solamente en una máquina de matar, sino, como demuestro en mi libro, en una máquina de torturar. Miles y miles de trabajadores y trabajadoras fueron arrastradas a los cuartelillos de la Guardia Civil para ser torturadas siguiendo las órdenes de la izquierda. Las órdenes de la izquierda, que estaba perfectamente enterada, todo el mundo lo sabía. Y luego encima han tenido la desvergüenza de ocultar todos estos hechos, y de quienes nos hemos atrevido a sacarlos a la luz, entonces se han ensañado con nosotros y nos han golpeado y nos han atacado. Si ellos creen que esto es mentira, que demuestren que es mentira. ¿Por qué no intentan refutar mi libro? ¿Por qué no se atreven a refutarlo? Porque no tienen argumentos, porque saben que es mentira lo que dicen. Y eso, que mi libro no alcanza nada más que quizá al 20% de los asesinatos que el gobierno izquierdista del Frente Popular mandó realizar. Yo estoy convencido de que hay muchísimos más que por falta de tiempo no he podido localizar. Luego, en el inicio de la guerra, ellos organizan matanzas continuadas de aquellos trabajadores que querían combatir al fascismo de Franco y al mismo tiempo al fascismo de la izquierda, y querían combatir. Entonces, todos estos no solamente se les asesina, sino ignominiosamente se les tilda de fascistas, de franquistas, de falangistas, que ha sido siempre el argumento, cuando eran simplemente trabajadores que no querían que los partidos políticos de la izquierda se hicieran poderes totalitarios que lo dominaban todo. Estos partidos políticos que te ponían la etiqueta de facha y entonces te mataban, violaban a tus hijas o violaban a tu mujer, se quedaban con el dinero en las cárceles secretas, estas que fueron un tanto. Yo digo, esto de las cárceles secretas es una cosa específicamente fascista. Se supone que si alguien es culpable tiene derecho a un juicio justo, tiene derecho a defenderse. Sin embargo, todo esto es negado, y los fascistas de izquierda no quieren dar explicaciones. Lo que hicieron fueron horribles matanzas fascistas en el lado republicano, que tenían su equivalente en las matanzas de republicanos, ¿no? En el bando franquista. Tenemos luego el episodio de los asesinatos por motivos políticos. Si la libertad de conciencia es sagrada, y esto todavía no lo han dicho jamás la izquierda, mientras la izquierda no diga que la libertad de conciencia es sagrada, son unos fachas, y yo se lo diré si hace falta 1 millón de millones de veces. La libertad de conciencia, el respeto por la libertad de conciencia, es lo que diferencia a los fascistas de quienes somos amigos de la libertad. Entonces, ¿cómo se podía
asesinar a gente simplemente porque fueran religiosos, fueran creyentes o tal. No, en todo caso se te podría darles muerte de una manera pública y abierta si hubieran colaborado con el franquismo, pero el 99% de la gente que fue asesinada por motivos religiosos se le hizo únicamente por sus creencias. No puede ser, y lo vuelvo a decir, mientras esta izquierda fascista, facha, asesina, no reconozca la libertad de conciencia como un elemento fundamental de toda sociedad civilizada y de toda sociedad libre, tenemos que levantarnos en un clamor y decir: sois unos fachas, y quien les votáis estáis apoyando un movimiento facha, un movimiento que niega lo más sagrado, porque donde hay libertad de conciencia no hay fascismo, pero donde se niega la libertad de conciencia, eso es fascismo. Luego está el fenómeno de apoyo a la Unión Soviética. Se sabía, por ejemplo, aquí Ángel Pestaña, cuando me parece que va en 1921 a la Unión Soviética, él cuenta lo que estaba allí pasando. Ángel Pestaña era un sindicalista, bueno, tampoco soy muy entusiasta de su obra, pero a mí me parece un hombre honrado. Y entonces él cuenta allí lo que estaba pasando y sin embargo nadie dice nada. Voy a poner un caso que es la matanza de Katyn. Cuando Stalin y sus acólitos, los fascistas más fascistas del siglo XXI, del siglo XX, ordenan en un bosque de Polonia que se mate a cerca de 21.000 polacos y organizan una matanza sistemática que se prolonga durante semanas, porque matar a 21.000 personas lleva tiempo, en 1940, entonces esta cuestión, ¿qué hay que decir de ella? Claro que se sabía lo que estaba pasando, se sabía que la gente era encarcelada, torturada, que las mujeres eran secuestradas en Moscú y en las ciudades rusas y para que se convirtieran en juguetes sexuales de los jefes del Partido Comunista Ruso, y luego una vez que habían jugado con ellas, pues o las mataban, o las torturaban, o las mutilaban, o las mandaban a Siberia, a los presidios. Entonces, cuando ya lo de la matanza de Katyn está perfectamente esclarecido, incluso Putin ha entregado al gobierno polaco los documentos que prueban más allá de toda duda que eso lo hicieron los fascistas de izquierda, o sea, el Partido Comunista de la Unión Soviética, todavía aquí los fachas españoles, que son los peores fachas de Europa hoy, siguen sin admitir este hecho. Yo estoy esperando que alguien de todos estos fachas diga: efectivamente, aquello fue horrible, fue espantoso. Me contentaría con que dijeran eso. Luego, bajo el franquismo, ¿a qué se dedica el Partido Comunista? Es mentira lo que se han contado de él, es mentira. No se dedicó a la lucha antifranquista, sino solo a hacer méritos, a desmovilizar las luchas que él no dirigía, que eran el 90%, y a presentar las luchas que él dirigía, que las dirigía hasta cierto punto solo, que eran el 10% de las luchas, como acción suya. De tal manera que ellos estaban mandando a los franquistas un mensaje: oye, mirad, tenéis que llegar a un acuerdo con nosotros y nos tenemos que repartir el país, vosotros una parte y nosotros otra, porque nosotros somos los que controlamos al movimiento obrero, y a los que no les controlemos les montamos un pollo tremendo, les organizamos operaciones terribles de sanciones, de opresión, de amenazas, que era lo que hacía el Partido Comunista en la clandestinidad. Luego llegamos a lo del GAL, pues ya lo decimos, el GAL, que ha sido la única vez en los últimos 40 años que ha habido un grupo parapolicial fascista dedicado al asesinato que mata a 28 personas, y eso lo hace la izquierda, lo hace el PSOE con el beneplácito de la mayoría de la izquierda, aunque el Partido Comunista, con la boca pequeña, que todavía existía, entonces ahora ya es una basura, por suerte, o sea, todos sus crímenes, toda la sangre que chorrea del Partido Comunista se ha vuelto contra él. Entonces, en ese momento, con la boca pequeña decía: esto del GAL está muy mal, claro, es que es horrible eso del GAL. Pero ¿cuál era el problema de fondo? La ideología fascista que subyace en la izquierda y que viene de Carlos Marx. Y entonces ahí fue donde se creó una cuestión terrible de estas matanzas. Pero luego está la creación de la gran empresa multinacional española bajo la supervisión de la izquierda, con la destrucción de la pequeña empresa. Ahora mismo estamos en el peor momento para el pequeño empresario, para el autónomo. Esa legislación, toda esa la ha elaborado la izquierda. Ya hace imposible poner una forma de supervivencia, realizar autoempleo, montar un pequeño negocio sin ningún ánimo de enriquecerse, simplemente de tener algo de lo que vivir. Entonces a la gente joven, esta izquierda ultracapitalista, megacapitalista, la impide vivir, y entonces se tiene que emigrar y nos estamos quedando sin jóvenes, ya que había pocos jóvenes, 2,5 millones de jóvenes han tenido que emigrar.
Entonces la izquierda, al servicio del capitalismo, ha creado una concentración desconocida de la propiedad, que eso lo intentan luego ocultar con su demagogia habitual, alguna frasecita contra no sé qué señor importante de la empresa multinacional, que es exactamente lo mismo que hacían los nazis. Los nazis también de vez en cuando lanzaban una parrafadita contra este empresario, contra el otro. Es exactamente calcado, punto por punto, porque nuestra izquierda aprende lo que hacían los nazis ya en el poder. Entonces de vez en cuando salía algún jefazo nazi y decía: este empresario es antialemán y le vamos a poner unas sanciones porque tal y porque cual. Y esto es lo mismo que hacen ahora. En los últimos 150 años el capitalismo ha prosperado y avanzado gracias a la izquierda. Este es el estudio que hay que hacer y lo vamos a hacer, y vamos a mostrar cómo la izquierda ha estado en todas las operaciones de engrandecimiento del capitalismo y fortalecimiento del Estado. En todas, ya ha sido un elemento, ha estado y está en todas. Por ejemplo, en la alcoholización general de la sociedad que tiene lugar al final del franquismo. Es un movimiento político para impedir que la gente se enfrentara en pos de la revolución. Entonces lo que se hace es alcoholizarla, y eso lo hace sobre todo el PSOE, el Partido Comunista y los grupos de la extrema izquierda. Luego está el fenómeno de las drogas. ¿Quién mete las drogas aquí? Lo mete la izquierda, los ideólogos de izquierda, los charlatanes de izquierda, los buscadores de felicidad en la izquierda, que introducen las drogas en la sociedad. Una sociedad que en lucha contra el franquismo se había conservado bastante pura y limpia, entonces ellos entran ahí a saco a desarticularla, a destruirla con sus procedimientos horripilantes. ¿De dónde provienen los ataques actuales a la libertad sexual, concentrados en la ideología de género, básicamente de la izquierda? Esa es una ideología que nos quiere convertir en ¿qué? En castrados, en capones, nos quiere arrebatar la libertad amorosa, la libertad sexual, el derecho a vivir nuestra sexualidad, nuestra vida libidinal y nuestra vida amorosa como nos salga de las narices. Y luego de todo esto ha resultado la catástrofe demográfica que estamos viviendo, de la cual la responsabilidad principal corresponde a la izquierda. La catástrofe demográfica, sobre la cual tengo mi libro aquí, pues esta catástrofe es el resultado de todas las políticas de género que llevan adelante hasta que ya todo esto se venga abajo. Y bueno, la sociedad se está desmoronando ya de una forma todavía muy débil, pero en 5 o 7 años se verá toda la catástrofe del no nacimiento de niños, todo lo inconveniente y destructivo que significa la emigración, todas las mentiras que los ideólogos de la digamos, de la ideología de género siguen contando. Porque hay un hecho, ¿no? Ellos pueden pensar lo que quieran y tienen derecho a decirlo, pero ¿por qué no nos dejan decirlos a nosotros? ¿Por qué no nos dejan intervenir? ¿Por qué solo hay sitio para los predicadores? ¿Por qué los que estamos en contra no podemos explicar nuestras ideas? Tenéis que exigir que la libertad sea para todos, la expresión sea para todos. Una cuestión como el problema de los no nacimientos tiene que debatirse públicamente y tiene que haber ideologías a favor y en contra de eso. Entonces, así las cosas, tenemos también el problema de los aparatos de adoctrinamiento, que es la creación de una sociedad del adoctrinamiento de masas, en los cuales tenemos los 3 puntos del adoctrinamiento, que son el diario El País, la cadena SER en la radio y la Sexta en televisión. Ellos se dedican al adoctrinamiento en misericordia, se han asignado la función de educar al pueblo en las estupideces de la ideología fascio-progresista. ¿Por qué ellos tienen que educar al pueblo? Esto es absolutamente fascista, absolutamente fascista. El pueblo ejerce la soberanía popular y la gente acepta o rechaza lo que es la opinión de la mayoría, no tiene por qué aceptarla, pero eso de educar al pueblo, eso es absolutamente fascista. Eso es lo propio de lo que hizo en la Unión Soviética Stalin y lo que hizo en la Unión Soviética en Alemania Hitler. Yo estoy gritando contra la ideología del fascismo porque soy una de sus principales víctimas. Es decir, a mí me han venido tanto los fascistas de derechas como los fascistas de izquierdas a golpear, a agredir, a atacar. Quiero decir que les he sufrido tantas veces, les he padecido unos y otros tantas veces, que en definitiva lo que tengo es un problema claro de conocimiento del fascismo desde abajo, desde sus agresiones, desde su violencia. Por ejemplo, me vais a permitir que diga: fascistas de derechas, o sea, falangistas, brigada político-social, torturadores de la Guardia Civil, toda esta fauna tan divertida, tan amable, han estado 2 veces a punto de matarme. Una me salvé por los pelos con
con heridas de gravedad, y la otra pues casi salí indemne de forma puramente casual. Y luego he sufrido de todos estos fascistas de derecha una media docena de actos de violencia. Luego los fascistas de izquierda me han perpetuado una agresión que yo puedo considerar relativamente grave, y un linchamiento permanente en las redes sociales, y una incitación pública a que se utilice la violencia física contra mí, que ahí siguen sobre todo algunos grupos marginales del anarcofascismo, que es una de las formas más tremendas de fascismo dirigido por el CNI, metidos en esta historia. Y bueno, pues ¿qué significa esto? Pues que como he sufrido a las dos formas del fascismo de una forma grave, ahora, claro, tengo derecho a defenderme, y voy a defender con uñas y dientes mi libertad de hablar, mi libertad de expresarme, mi libertad para difundir este libro y todos los demás. Y nada, salvo que vengan por mí, intenten, digamos, apiolarme, como se decía antiguamente en el castellano clásico, entonces yo voy a seguir en la lucha. Porque la batalla por la libertad de expresión tenemos que librarla con todas sus consecuencias, tiene que ser un combate, y de este combate los fascistas de derecha, igual que los fascistas de izquierda, tienen que salir derrotados. Y eso es lo que os pido, que os suméis al combate por la libertad de conciencia, por la libertad de expresión, porque cada cual pueda decir lo que le plazca, no solamente sin que se lo prohíban, sino sin miedo. Ahora mismo se ha creado una sociedad del miedo. El miedo avanza. Me decía un amigo que ha estado 5 años fuera del país, me decía, a la vuelta he encontrado a la gente temblando de miedo, asustada, porque tienen miedo de que si no dicen lo políticamente correcto, vayan contra ellos, les machaquen, les trituren. Bien, esto es intolerable, es intolerable. No podemos permitir que el miedo sea el elemento unificador de esta sociedad. Y el miedo hoy es el efecto de los fascistas de izquierda. O sea que adelante la lucha por la libertad. Hasta la próxima.